Les damos la bienvenida. A ver, cuando los titulares anuncian un caso fatal de violencia intrafamiliar, todos los focos van directo a la escena del crimen, ¿verdad? Es lo evidente. Pero, una vez que las cámaras se apagan y los policías se retiran, hay personas que quedan ahí, en la sombra. Sobrevivientes que enfrentan esta destrucción en un silencio que francamente es ensordecedor. Entonces, tenemos que detenernos un segundo y pensar, ¿qué pasa exactamente con los niños que quedan atrás en esa casa vacía? Estos menores son literalmente sobrevivientes invisibles. En cuestión de horas, no solo pierden a su familia de la forma más violenta posible, sino que entran a una orfandad que es repentina, traumática y totalmente desoladora. Bueno, vamos a entrar de lleno en este tema. Hoy vamos a recorrer el impacto de la pérdida, el trauma complejo en la infancia, cuál debería ser la primera línea de respuesta, las brechas del sistema institucional y, finalmente, la garantía de derechos fundamentales. Empecemos con la primera parte. El impacto de la pérdida y la desgarradora realidad en República Dominicana. Para poner esto en perspectiva, según la Oficina Nacional de Estadística, entre 2020 y 2024, 708 mujeres perdieron la vida por violencia. Pero el dato que realmente nos tiene que frenar en seco es este: 77.5%. 549 de esas muertes fueron por conflictos dentro del hogar. Piénsenlo un momento. No son solo números en una hoja de cálculo. Son 549 hogares que implosionaron en una fracción de segundo. Cientos de puertas detrás de las cuales había niños, pequeños que presenciaron lo inimaginable y que de golpe perdieron todo su soporte vital de forma definitiva. Y justo por la gravedad de esta crisis, hoy vamos a desglosar este documento. Es una monografía final exhaustiva del 2025, hecha por investigadores de Unicaribe en el Distrito Nacional. Su misión, básicamente encontrar respuestas a una crisis que nadie estaba midiendo bien. Este análisis legal e institucional nos muestra exactamente cómo el Estado está interviniendo, o bueno, cómo está fallando en intervenir cuando estos menores más lo necesitan. Pasemos al segundo punto, el trauma complejo en la infancia y sus altísimos riesgos psicológicos. Para entender por qué el Estado tiene que actuar ya, tenemos que ver qué se rompe en la mente de un niño. Seguro conocen la teoría del apego de John Bowlby. Básicamente nos dice que los niños no forman lazos solo por cariño, sino por pura supervivencia biológica. Un cuidador es, literalmente, el escudo del niño contra el mundo, su puerto seguro. Cuando hay violencia letal en casa, el niño siente un terror biológico inenarrable. Su ancla desaparece por completo, o peor aún, quien lo protege se convierte en quien ataca. En ese instante de crisis total, el niño queda completamente a la deriva. Y cuando esa ancla se rompe así de violento, entramos a lo que Bessel van der Kolk llama trastorno traumático del desarrollo, el famoso trauma complejo. ¿Y esto qué significa en la vida real para un niño? Significa que su cerebro se queda atascado en un modo de alerta perpetuo. El sistema nervioso simplemente no se puede apagar. Esa sobrecarga altera cómo piensan, cómo se ven a sí mismos y dinamita su capacidad para confiar en otras personas en el futuro. Si el mundo exterior no da una respuesta protectora rapidísima y contundente para parar esta hemorragia emocional, este daño se vuelve crónico. Ahora lo que resulta súper interesante de esta diapositiva, la teoría ecológica de Bronfenbrenner, es cómo nos ayuda a ampliar la imagen. Él nos enseña que los niños se desarrollan en círculos conectados. Cuando el círculo más íntimo, o sea su familia y su hogar, colapsa violentamente, se abre un cráter enorme. Y es justo en ese milisegundo que el círculo exterior, compuesto por el Estado y los servicios sociales, tiene la obligación ineludible de funcionar como una red de seguridad. El Estado debe atrapar a ese niño en el aire antes de que toque fondo. Vamos a la sección 3. La primera línea de respuesta y la ruta institucional esperada. A ver, en el papel, las leyes arman un sistema que debería funcionar como una sinfonía perfecta. Esta es la utopía legal. Primero llega la Policía Nacional, y ojo, no solo para poner la cinta amarilla, sino para proteger físicamente a los niños presentes. Segundo, el Ministerio Público entra a dirigir la investigación penal con todo el rigor. Y tercero, al mismo tiempo, el CONANI tiene que estar ahí en el terreno para proteger a los menores, asumir la custodia temporal y dar apoyo psicológico. Es una coreografía donde la seguridad, la justicia y la protección infantil tienen que moverse en total sincronía. Pero claro, pasemos a la sección 4. Las brechas del sistema institucional exponiendo la realidad. Y esto ilustra de manera brillante el problema central. Miren el contraste. Por un lado, tenemos un mandato legal bellísimo, protección inmediata, fluida y enfocada únicamente en el bienestar del niño. Pero, por el otro, la realidad en la calle es otra. La respuesta práctica está súper fragmentada.
Las autoridades llegan a la escena tan abrumadas y concentradas en buscar al culpable y recolectar evidencia que la protección emocional y física de los menores literalmente se pone en pausa. El estudio documenta meticulosamente por qué pasa esto y es fuerte. Fíjense. Primero, no hay protocolos específicos entre las instituciones. O sea, cada agencia trabaja por su lado y nadie sabe bien dónde termina su trabajo y dónde empieza el del otro con los niños. Segundo, y esto es increíble, usan canales de comunicación informales. Se mandan mensajes de texto o se llaman por teléfono. En la práctica, esto significa que un niño súper traumatizado puede pasar la noche entera sentado en un destacamento policial frío y ruidoso, solo porque alguien no contestó un mensaje a tiempo. Súmele a eso que el personal no tiene la capacitación para identificar el trauma temprano y terminan tratando a los niños como simples testigos. Y por último, los sistemas de información están aislados, no cruzan datos. Toda esta pesadilla burocrática no es solo un problema de papeleo, funciona como un trauma secundario severo que vuelve a victimizar a los infantes. Llegamos a la última parte, la sección 5, la garantía de derechos fundamentales como un imperativo legal. Llegados a este punto, tenemos que ver la imagen completa y conectarla con el tipo de sociedad que queremos. Fíjense en lo que dice el destacado jurista Luigi Ferrajoli aquí. Nos recuerda que cuando hablamos de demoras burocráticas, no hablamos de simples errores de oficina. Los derechos fundamentales son el límite a la autoridad pública. O sea, rescatar a estos niños a tiempo no es un acto de caridad del gobierno, es un mandato constitucional absoluto. Cuando el Estado se enreda en su propia burocracia y falla en llegar a tiempo, está cometiendo una violación directa a los derechos humanos de la población más frágil imaginable. Entonces, al cerrar este desglose nos queda una reflexión profundamente moral. Sabiendo todo esto, viendo la falta de protocolos y las respuestas tardías, ¿cómo podemos llamarnos una sociedad verdaderamente justa si los sobrevivientes de las peores tragedias siguen cayendo por las grietas del sistema? Nos toca exigir un engranaje estatal que, sin excusas, no deja a ningún niño solo en su hora más oscura.